Buen día tengan todos ustedes. Les agradezco enormemente la amabilidad de tomarme en consideración para participar en el evento de la Convención Virtual de Psicoamejeiras 2021 y en muy especial un agradecimiento a la doctora Miriam de la Osa por permitirme platicar con ustedes un poco acerca de un tema que me parece especialmente importante, que es el de estigma en la enfermedad mental en los médicos. Como todos sabemos, el término estigma tiene un origen muy antiguo en la Grecia clásica, donde a las personas que les consideraban indeseables, básicamente a los criminales, se les marcaba. Y al tener una marca que era obvia y manifiesta, de alguna manera, eso era como una señal para todos los demás que tenían que alejarse de ellos porque eran personas no confiables, sucias o indeseables. Hasta la fecha, la palabra de estigma tiene esa misma connotación, tiene mucho que ver con una situación de desagrado, de malestar, de incomodidad que genera en la población ciertas condiciones, entre ellas las condiciones de enfermedad mental. El estigma tiene muchas definiciones, pero habría como tres componentes o tres elementos que habría que tomar en cuenta. El primero es la creencia acerca de hábitos, comportamientos y características atribuidas a un grupo de personas, que en este caso son ciertas características que son detestables, desagradables y de las cuales hay que poner distancia o hay que huir. Cuando las personas tienen estas creencias, esto genera una respuesta emocional que tiene que ver mucho con lo que nosotros estamos pensando de este grupo de personas, y esta respuesta afectiva y estas creencias se acompañan de una serie de conductas que tienen que ver con el rechazo, con el distanciamiento y con la exclusión de las personas a las cuales nosotros consideramos como peligrosas o indeseables. Es bien conocido que las personas que tienen padecimientos mentales o algún tipo de discapacidad se estigmatizan, se discriminan, se excluyen de los grupos e incluso llegan a ser víctimas de abusos físicos, psicológicos, sexuales, en ámbitos que eventualmente tendrían que ser los ámbitos donde estuvieran más protegidos, por ejemplo, los hospitales o los asilos. En algunas condiciones, incluso creo que todos conocemos algunas situaciones anecdóticas donde se da uno cuenta que los pacientes los tratan peor que si fueran animales, quedando encarcelados, encadenados, vejados. El hecho de que una persona tenga una enfermedad mental pareciera que ya la encasilla en un grupo donde prácticamente está en una desventaja social con los demás, y eso hace que no tenga acceso a la salud, que no tenga acceso al trabajo y frecuentemente a un nivel de vida digno. Sin embargo, estos cuadros donde nosotros vemos que el estigma tiene un efecto potente, el estigma social, es como una manifestación muy obvia de lo que el miedo y la ignorancia y el desconocimiento genera. Pero hay otro tipo de estigmatización que conlleva también una serie de consecuencias, que es una forma de estigma más velada, más escondida, más oculta, que tiene que ver con una forma de vivir ese estigma desde dentro de la persona. Cuando la persona se siente avergonzada de sí misma, no se acepta, no acepta su condición y de alguna manera no solamente tiene que lidiar con el rechazo social o el rechazo externo, sino también con su propio autorrechazo. El hecho de que ciertos grupos sean especialmente vulnerables por este tipo de estigma internalizado tiene que ver con que estos grupos vivan en ciertas condiciones o se caractericen por ciertas situaciones que en común los dejan en desventaja, porque son grupos que no buscan ayuda, son grupos que evitan que se conozca lo que les está pasando y que incluso difícilmente las personas en sí son capaces de aceptar lo que les está sucediendo. Lo que se ha visto es que las personas que buscan menos atención debido al estigma son los grupos étnicos minoritarios, por ejemplo, los indígenas, también la gente joven, muy especialmente los hombres, y dentro de los grupos profesionales, los militares y los médicos serían de los grupos donde las personas normalmente no están acostumbradas a reconocerse como enfermos o a reconocerse con algún tipo de situación que tienen que tratar o con la que tienen que lidiar. Obviamente, como es el título de la plática, nos vamos a enfocar en el área médica, porque pues además es especialmente sensible, un punto entre nosotros, porque de alguna forma lo que voy a comentar a continuación tiene mucho que ver con lo que todos hemos vivido en nuestra formación, en nuestro entrenamiento, y que aún el día de hoy seguimos viendo, especialmente los psiquiatras. Parece que los médicos y los estudiantes de medicina tienen una gran limitación en el sentido de que se viven desde muy tempranamente, prácticamente desde el principio de la formación, se viven con una fantasía, se viven dentro de una fantasía donde el médico es todopoderoso. El médico es invencible, el médico todo lo sabe, el médico es el que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte, el médico es el que designa quién está enfermo, y de entrada esa posición genera esa sensación como de ser fuertemente poderosos y ser invencibles. Esto es un estigma internalizado, pero también es un estigma que está de alguna forma alimentado por la sociedad.
porque las personas creen que los médicos no se enferman, que los médicos deben estar todo el tiempo bien, todo el tiempo tienen que estar disponibles. Ya no digamos, por ejemplo, en el ámbito de los psiquiatras, ¿no? Creo que todos nos hemos enfrentado a esta idea de la población o de ciertas personas que consideran o que el médico, que el psiquiatra es una persona total y absolutamente sana, que no tiene ningún tipo de problema, de malestar, de inquietud, de limitación, o bien se nos descalifica a cualquier médico que no cumpla con estos estándares. Entonces, como si todos los psiquiatras, y yo creo que es una frase común, ¿para qué voy con el psiquiatra si el psiquiatra está más loco que yo, ¿no? O sea, como si solamente pudiéramos movernos en estas dos esferas, en una esfera de total, absoluta salud mental, ¿no? Que no existe, o bien está totalmente descalificados porque entonces, pues estamos muy mal y no vale la pena ir con nosotros. A pesar de que somos un grupo donde el bienestar y la salud mental está especialmente comprometida, somos grupos que se busca menos ayuda precisamente por esta imagen que tenemos tan arraigada entre nosotros y en nuestro entorno social. La realidad es que hay muchísimos factores que influyen en la salud y la enfermedad de los médicos, la enfermedad mental de los médicos y de los estudiantes de medicina. Sabemos que desde la formación la carrera tiene una serie de características muy particulares. Simplemente el hecho de trabajar con personas enfermas nos implica una responsabilidad que es muy significativa y que en muchos momentos nos puede pesar mucho, ¿no? No es lo mismo tener que atender a un paciente que probablemente nuestras decisiones tengan que ver con que pueda sobrevivir, a que tuviéramos a lo mejor otro tipo de trabajo que igualmente pudiera ser estresante, pero que no tiene la implicación, ¿no? de la responsabilidad sobre la vida. El riesgo de perder la misma salud en contacto con pacientes enfermos, especialmente ahora que hemos tenido la vivencia del COVID, ¿no? Que sabemos todo lo que tuvo, todas las implicaciones que tuvieron, por ejemplo, el que nuestros médicos tuvieran que mudarse de sus casas para no llegar y que disminuyera el riesgo de contagio a sus familias. Las cargas de trabajo extenuantes. En todas partes del mundo los médicos tenemos unas cargas horarias extremas, especialmente los médicos cuando están en formación y los médicos que trabajan en instituciones públicas. Los abusos jerárquicos, que tiene mucho que ver con esta forma en la cual seguimos aprendiendo un poco al estilo de los oficios en la Edad Media, donde el jefe, ¿no? Le enseña al subordinado y ese subordinado tiene dos o tres subordinados hacia abajo y que de alguna manera se plantea esta situación de jerarquía muy al estilo militar, donde los altos mandos no tienen nada que ver con la gente que está en una posición jerárquicamente inferior y que se notan, hay una enorme brecha entre la situación de unos y otros. También una de las quejas importantes es que hay muchas actividades no médicas que les tocan sobre todo a los estudiantes de medicina, que tienen que lidiar con hacer actividades que le corresponderían a la enfermería, al camillero, a la secretaria. El nivel de competencia. En muchos países sabemos que para poder lograr ciertos grados, por ejemplo, de especialidad, se hacen una serie de exámenes y de pruebas que son verdaderamente, que pareciera que están diseñadas de tal forma que se esperaba que la gente no pasara los exámenes, ¿no? Y en esa línea, prácticamente desde el primer día que el estudiante de medicina está en la carrera, tiene que estar lidiando con el fantasma de lo que viene. Las mudanzas también, con cierta regularidad, la gente tiene que cambiar de lugar para poder estudiar lo que quiere. El aislamiento que implica las dinámicas de trabajo pesadas que tenemos que vivir, sobre todo en la formación. Y de alguna forma el hecho de que estemos tan volcados en la salud de los demás, de alguna manera implica un descuido hacia la salud mental personal, así como descuidar la salud en general, no comer bien, no dormir bien, tener poco tiempo para nuestras relaciones significativas y una sensación de incapacidad, porque independientemente del gran esfuerzo que se está haciendo, ¿no? Para poder ser capaz y para poder llenar las expectativas que tenemos de nosotros mismos o nuestros jefes o la institución, pareciera que a veces es un concurso inalcanzable que tiene que ver con la generación constante de nuevos conocimientos que no podemos abarcar, pero que también en la fantasía o en el imaginario colectivo los médicos tendríamos que saberlo todo, ¿no? O realmente estar todo el tiempo leyendo la última revista sin que podamos integrar como esta idea en lo que implica para la vida de una persona el no poder tener un tiempo extra, por ejemplo, para dedicárselo a su familia. Esta situación de estigma tiene impacto en el médico y en el estudiante de medicina, por supuesto, generando situaciones de estrés crónico, descuido de la salud, un mayor riesgo de de tener enfermedades como diabetes, alteraciones cardiovasculares, metabólicas, la baja autoestima en la medida en la que no se alcanzan las expectativas y el conocido síndrome de agotamiento, de desgaste, que es el burnout. Déjenme mostrarles algunas cifras, porque creo yo que es importante que lo podamos aterrizar en números acerca de qué forma la enfermedad mental y el impacto que tiene entre médicos y estudiantes
Luego, tiene consecuencias en la salud del propio médico, de la familia, de la comunidad, de los pacientes. En estudios muy grandes, en poblaciones muy grandes, lo que se ve es que prácticamente el 28%, entre uno de cada cuatro y dos de cada cuatro, perdón, entre uno de cada cuatro y uno de cada tres, digamos, pueden tener sintomatología de depresión. En algunos estudios, hasta el 53% de los estudiantes de medicina tienen ideación suicida. Uno de cada tres estudiantes tienen niveles altos de ansiedad y frecuentemente el manejo que se hace de la ansiedad es con el consumo más elevado de sustancias, entre otros el alcohol y cannabis, siendo las personas que tienen más consumo de sustancias los varones en relación a las mujeres. En este estudio que estamos viendo que se lleva a cabo en el IMSS, que es la Institución de Seguridad y Salud de México, los residentes mostraron también niveles muy elevados de ansiedad y de depresión, comentando que buena parte de su malestar tenía que ver con esta demanda asistencial extrema, excesiva, y el tener que hacer cosas, no solamente lo que les correspondía, que ya era bastante pesado, sino también actividades que no les corresponden, y el efecto directo que tiene y que se encuentra en este estudio es que luego hay errores en la prescripción, errores en los tratamientos, y por supuesto deserción de la formación, con todo el dolor y la insatisfacción que eso implica, la insatisfacción personal para cada una de las personas que tienen que dejar el trabajo. En Canadá hay un estudio que se hizo en el 2014 donde arrojaba datos verdaderamente alarmantes, que prácticamente decían que el 80% de los médicos ya egresados, sufrían de burnout. En Estados Unidos hay una frecuencia alta de suicidios y sobre todo las especialidades de oftalmología y anestesiología serían las más afectadas por estos fenómenos. Y en el Reino Unido se ve que los médicos tienen una tasa más alta de depresión, de ansiedad, de consumo de cannabis, de alcohol, y también muchos de ellos están agotados. En los países de ingresos altos se ve que el porcentaje de personas, de médicos que se deprimen es muy alto comparado con la población general, hasta el 32% comparado con el 4.4% para la población general de esa región. En lugares como el este del Mediterráneo, que es una de las regiones que contempla la OMS con 22 países, también el nivel es muy alto. Incluso hay una revisión que se ha hecho con 4 metaanálisis en Irán, donde prácticamente se replica el dato donde hasta la mitad de los médicos presentan síntomas depresivos. En China, el nivel es alto y habría que considerar que ahora con el reto que implica para los atendientes de los pacientes con COVID, los atendientes de primera línea, enfermeros, médicos, trabajadores sociales, el nivel de ansiedad y depresión se eleva prácticamente hasta el 24% en China. Y hay otro análisis que hace la OPS, donde se ve que los médicos más o menos entre el 22 y el 23 por ciento tienen ansiedad, hasta el 28% depresión, que es más, aquí a diferencia del consumo de alcohol es más alto en mujeres médicas y en enfermeras, y el insomnio casi la mitad del personal médico, poco menos de la mitad. ¿Por qué traigo las cifras que son algunas de la Organización Panamericana de Salud, otras de China, otras de Reino Unido, de México? Porque creo que es importante entender que esto no es un fenómeno que solamente lo vivan ciertos países. No es que la currícula de alguna universidad en particular o de algún país donde se enseña medicina se haga así. No es porque el tratamiento que se les dé a los médicos adscritos, a los egresados, a los especialistas, tenga que ver solamente con una situación en particular, sino es un fenómeno aparentemente universal. Tiene que ver, como decíamos, con el origen, ¿no? de nuestro quehacer, con la forma en cómo nos percibimos y cómo nos percibe la sociedad. El hecho de que seamos altamente susceptibles de tener complicaciones a nivel de nuestra salud mental nos debería indicar que también deberíamos buscar ayuda, sobre todo cuando nos vemos en el medio médico. Sin embargo, lo que termina sucediendo es que los médicos y los estudiantes de medicina son los que menos buscan ayuda, ¿sí? Y esto tiene mucho que ver con el hecho de que no se busca ayuda en la medida en que la ayuda se vive como una amenaza, ¿no? En vez de que realmente la ayuda nos pueda servir, muchísimos de los estudiantes más deprimidos consideran que otras personas deprimidas, especialmente que los compañeros, ellos deprimidos, consideran que otra persona que estuviera deprimida, otro médico, merecería menos respeto, que no se le va a tomar en cuenta su opinión, que no son capaces de manejar responsabilidades, que hablar con un consejero es peligroso y, por supuesto, evitan buscar ayuda. Entonces, fijan cómo hay un proceso de descalificación acerca de lo que le pasa a uno y, consecuentemente, de lo que le pasa a los demás cuando están deprimidos. La realidad de las cosas es que reconocer que un médico o un estudiante de medicina está deprimido o ansioso no es lo que genera problemas.
realmente no reconocer el problema, eso es lo que estaría ligado a que las cosas se compliquen. Por ejemplo, los médicos que sufren de síndrome de burnout tienen más posibilidades de cometer errores. Y en general, los médicos que no reconocen su propia patología estarían mucho más incapacitados o tendrían dificultad para poder reconocer la patología en otras personas. Y aun cuando pueden reconocer la patología, el mismo estigma hace que el tratamiento no sea un tratamiento adecuado. Yo pienso que todos hemos, sobre todo los psiquiatras, tenemos la experiencia de saber que muchas veces a nuestros pacientes en el ámbito de medicina general se les descalifica sus síntomas. Porque cuando el paciente llega y dice, soy una persona ansiosa, tomo psicofármacos, tengo problemas de insomnio, tengo un trastorno bipolar, pareciera que entonces cualquiera de los síntomas físicos que puedan expresar, antes de pasar por una revisión exhaustiva como debiera ser con cualquier paciente estándar, de entrada ya se les acomoda el síntoma como con una alta posibilidad de que se deba a la forma en cómo el paciente percibe de forma distorsionada la realidad, de forma alterada, o entendiendo mal la sintomatología. ¿Esto en qué se traduce? Que bueno, lo que se ve es que los pacientes psiquiátricos tienen menos posibilidades de que se les hagan cierto tipo de intervenciones. No se les hacen estudios, no se les toman signos vitales como otros pacientes, ¿sí? No se les hacen pruebas laboratoriales. Entonces, con mucha frecuencia, los médicos no psiquiatras, cuando ven un paciente psiquiátrico, lo que terminan haciendo es diciendo, bueno, es que esta sintomatología seguramente tiene que ver con su ansiedad. Y entonces, si le duele el estómago, pues es porque está nervioso, ¿no? Si algo le pasa en la piel, pues es porque está nervioso, y no porque realmente se haga un seguimiento o un escrutinio más meticuloso de la patología. Se psicologizan las enfermedades. Y lo que se ve es que esto luego se traduce en una esperanza de vida inferior, hasta de 20 años para los hombres y de 15 años para las mujeres, siendo el estigma una de las causas principales de que las personas no reciban la atención adecuada. Y frecuentemente, si el médico que las atiende tiene este prejuicio sobre su propia salud o enfermedad mental, la va a extender y se va a permear al cuidado de otros pacientes. Las instituciones tienen un papel muy importante en cómo se vive el estigma, porque una de las razones por las cuales los médicos no van y piden ayuda es porque tienen miedo de que la información se filtre y entonces termina siendo un poco un chisme de pasillo o eventualmente, aunque no se maneje de una manera tan inapropiada, que las personas que tienen la capacidad para tomar decisiones que van a tener repercusiones en la vida profesional de ese médico, también con su propio estigma no les permitan crecer y no les den puestos adecuados y no los traten como a sus pares al saber que tienen alguna condición psiquiátrica. Los costos sabemos que siempre son determinantes y frecuentemente las instituciones no consideran ni desde el punto de vista económico ni desde la organización de programas de atención algunos recursos para poder atender a su personal de una manera más efectiva. Prácticamente ya para finalizar, solamente yo quisiera insistir en que el asunto de estigmatizar la enfermedad mental vemos que tiene grandes consecuencias y hay que buscar la manera de contrarrestar de la forma que sea posible, ¿no? Siendo nosotros médicos, tenemos la obligación y la posibilidad de hacer las cosas diferentes. Entonces tenemos una posición privilegiada para promover la salud entre nosotros mismos, no solamente en los pacientes. Entonces hay que cuidar la dieta, lo que todos sabemos que funciona, ¿no? Cuidar la dieta, cuidar el sueño, el ejercicio, hacer actividades placenteras, actividades que nos relajen como la meditación, es muy importante estimular el contacto con personas que son significativas, que terminan siendo redes de apoyo muy fuertes. Y por supuesto, hay que incluir en este autocuidado el reconocimiento de que nos está pasando algo y en esa medida buscar algún tipo de ayuda profesional que puede ser en el ámbito de la psicoterapia o del manejo psiquiátrico. Hay que promover en las instituciones un cambio de la cultura y de la currícula, ¿sí? Donde se haga todo lo que se puede para disminuir el estigma, que se favorezca el soporte, los programas de apoyo que pueden ser entre los mismos pares, que ayudan bastante, sobre todo cuando las mismas personas del grupo han tenido experiencias similares, buscar la forma de evitar el acoso, prácticamente no tolerar el acoso. Y en esta idea de maximizar el aprendizaje en un entorno saludable, poder establecer metas de lo que tienen que cumplir, sobre todo los estudiantes de medicina y los médicos que trabajan en la institución, con metas que sean específicas, que sean razonables, que sean realistas, que sean medibles y que además tengan un tiempo determinado para cumplirse, ¿no? Cuando las cosas son como muy mágicas, muy extremas, muy elevadas, los estándares y los parámetros que se buscan, frecuentemente se salen de la realidad y terminan siendo inalcanzables.
Y ahora sí, para finalizar, lo que yo quisiera concluir y dejarles nomás como esta reflexión es que es importante que los médicos también nos consideremos que somos potencialmente pacientes de enfermedades médicas y de enfermedades psiquiátricas. El hecho de que tengamos una bata no nos exime del riesgo de tener una enfermedad mental. El personal médico es de alto riesgo para enfermedades mentales y el no tratar estos padecimientos tiene consecuencias para el médico y para la comunidad. La enfermedad mental tiene que verse como enfermedad, ¿sí? Cuando nosotros vemos la enfermedad como otra cosa, como una debilidad, como una falla, como un mal agradecimiento hacia la vida, como cualquier cosa que se nos ocurra, pero que vaya más allá de la enfermedad, entonces le estamos poniendo un extra, un peso, algo que no es. Y desde ese punto de vista pierde la calidad de una entidad biológica, ¿sí? Una entidad nosológica que tiene que tratarse, que tiene que verse como tal y tiene que tratarse. Y por supuesto, hay que fomentar en la medida en la que podamos todos, es responsabilidad de todos, fomentar la cultura de no estigma, el no burlarse, el no acosar, el no alimentar estas conversaciones, ¿no? Donde se devalúa lo que viven los otros simple y sencillamente por estar enfermos. Y esta sería la última diapositiva y nuevamente les agradezco su atención. Muy amables.